Hola, mi nombre es Vanessa Zavala Jiménez y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la Organización Mundial del Comercio, o por sus siglas OMC. Comenzaremos hablando un poco acerca de sus antecedentes. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, se dio inicio a un nuevo orden jurídico y económico internacional. Los gobiernos europeos y los Estados Unidos de América iniciaron estrategias orientadas a impulsar la modernización de los sectores prioritarios en sus respectivas economías para promover así el desarrollo comercial de los países. Asimismo, se resaltaron las funciones del derecho internacional, tales como establecer los derechos y deberes de los sujetos de la comunidad internacional, promover la defensa de los derechos humanos, garantizar la paz universal, regular las relaciones entre los estados y las de los estados con los demás sujetos del derecho internacional. En este sentido, la formación de las Naciones Unidas en 1945 representa en el contexto mundial una nueva etapa, ya que en su Carta Constitutiva se plasma una visión diferencial respecto a la conformación de un esquema que respondería a las necesidades de la época, destacando el realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico. Con el surgimiento de la ONU, se crearon diversos organismos especializados con el objetivo de promover niveles de vida más elevados, así como progreso y desarrollo social. Tal es el caso del Tratado Multilateral denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, creado en 1947, teniendo como objetivo regular el comercio internacional, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas entre sus miembros, bajo principios fundamentales como comercio sin discriminación y arancel aduanero. La Organización Mundial del Comercio, mejor conocida por sus siglas OMC, fue el resultado de las negociaciones entre algunos países llevadas a cabo en la Ronda de Uruguay de 1986 a 1994. El objetivo era superar los inconvenientes y deficiencias presentadas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, creado desde 1947. Uno de los principales objetivos era incluir en la OMC aspectos importantes en el desarrollo del comercio y de los países menos desarrollados, tales como los productos agrícolas y textiles que no estaban incluidos en los temas primordiales tratados por el GATT. Otro objetivo era la creación de una organización eficaz que de una vez por todas se encargara de todas las normas regulatorias del comercio internacional, resolución de controversias y que funcionara como un fórum para las negociaciones comerciales internacionales, pues ya antes la International Trade Organization había dejado en claro las dificultades para la normalización del comercio mundial. Es pues como en el año 1994 surge la Organización Mundial del Comercio, por sus siglas OMC, tras 8 años de negociaciones, supliendo a lo que fue en su tiempo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas GATT, y asumiendo a su vez las funciones de este último, incluyéndolas como parte de un programa en la Organización Mundial del Comercio. Fue entonces como a partir del año de 1995, la Organización Mundial del Comercio comenzó a funcionar como la fundación legal e institucional del sistema multilateral de comercio. Su cobertura es más amplia que la del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, ya que se incluyen, además de manufacturas y productos agrícolas, los servicios, la propiedad intelectual e inversiones. Actualmente, la Organización Mundial del Comercio está compuesta de 153 miembros. Los países que en la actualidad no se incorporaron como parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio actualmente pueden llegar a ser miembros de la OMC negociando su adhesión.
Una de las ventajas que tiene la Organización Mundial del Comercio es que los países miembros no lo ven como otra organización dedicada a representar los intereses únicos de los Estados Unidos, sino como un verdadero foro de negociaciones comerciales y medio de solución de diferencias. Por medio de la utilización cuidadosa de este organismo, los intereses económicos poderosos de algunos países pueden asegurar la liberalización de los mercados de acuerdo con sus necesidades, siempre que mantengan los objetivos de la Organización Mundial del Comercio en vista. Es importante observar que cuando un país acceda como miembro de la Organización Mundial del Comercio, debe aceptar en su totalidad y sin reservas los resultados de la Ronda Uruguay. Algunos de estos acuerdos son el relativo a la agricultura, el de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, contra el dumping, aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el acuerdo sobre la solución de diferencias. Las funciones básicas de la Organización Mundial del Comercio son, en primer lugar, administrar e implementar los acuerdos multilaterales y plurilaterales que la conforman, así como actuar como un foro para las negociaciones de comercio multilaterales. También resolver disputas comerciales y vigilar las políticas nacionales de comercio, así como cooperar con otras instituciones internacionales que estén involucradas en la generación de políticas económicas globales. Se señala que la Organización Mundial del Comercio es una organización global encargada de vigilar la aplicación de los acuerdos del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y sus acuerdos conexos. Del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y los demás instrumentos que forman parte de su ordenamiento jurídico. Esta organización constituye un foro de negociación permanente entre los países miembros para proseguir la liberación del comercio de bienes y servicios, además de negociación sobre otras cuestiones relacionadas con el comercio que puedan seleccionarse con miras a la formulación de reglas y el establecimiento de disciplinas. Además, la Organización Mundial del Comercio lleva a cabo exámenes periódicos de las políticas comerciales de los países miembros y está encargada de resolver las diferencias comerciales que surgen entre los países miembros. Es importante mencionar que la Organización Mundial del Comercio está integrada de 160 países miembros, que representan casi el 95% del comercio mundial. Aproximadamente otros 25 países están negociando su adhesión a la organización. El órgano superior de adopción de decisiones de la Organización Mundial del Comercio es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una vez cada 2 años. En el nivel inmediatamente inferior está el Consejo General, que está normalmente compuesto por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios enviados desde las capitales de los países miembros, que se reúne varias veces al año en la sede situada en Ginebra. En el siguiente nivel están el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, que rinden informe al Consejo General. La OMC cuenta igualmente con un importante número de comités y grupos de trabajo especializados que se encargan de los distintos acuerdos y de otras esferas como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesión a la organización y los acuerdos comerciales regionales. La creciente interdependencia y la globalización de la economía mundial es una realidad innegable, que ha producido consecuencias en todos los ámbitos, por lo que se requiere de un sólido y eficaz sistema regulatorio internacional.
El núcleo de integración económica regional lo constituye la progresiva desaparición de los aranceles y otras barreras comerciales al interior del espacio económico conformados por sus respectivos estados, parte de las zonas libre de comercio, las uniones aduaneras y las comunidades económicas. El orden económico internacional actual integra un conjunto de operaciones cuya existencia y razón de ser está sustentada en la voluntad de sus participantes. Asimismo, se requiere una revisión exhaustiva de las diversas normas regulatorias que establecen las esferas de atribución ejercidas por los estados sobre transacciones que afectan simultáneamente dos o más jurisdicciones nacionales. La actuación coordinada de los estados es parte fundamental para regular las operaciones que se llevan a cabo a través de las fronteras. Los diversos conflictos que se debaten ante la Organización Mundial del Comercio se han incrementado y desembocado en complejas negociaciones, mismas que ponen de manifiesto los problemas de un régimen que exige compromisos vinculantes de todos sus miembros. El régimen actual de comercio adopta el enfoque de tamaño único, que invariablemente refleja las necesidades y demandas de los países industriales poderosos. Ese enfoque funcionaría si todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio tuvieran necesidades similares respecto al sistema. Sin embargo, las grandes diferencias existentes hacen que algunos miembros tengan dificultades para cumplir los diversos acuerdos de la OMC. Lo anterior hace que numerosos países en desarrollo estén insatisfechos con el sistema actual al no haberse materializado los beneficios comerciales que se habían previsto. Y bueno, así concluimos esta exposición. Gracias por verla hasta el final.